¿Tendrá Logic Pro lo suficiente para masterizar de forma profesional? Porque bueno, sabemos que en cuanto a herramientas de grabación, de mezcla, está bastante bien, pero en cuanto a masterización, ¿tiene lo necesario para que tú puedas masterizar profesionalmente? Es lo que vamos a ver en este video. Lo vamos a detallar proceso tras proceso y ver si realmente cumple. Y antes de que uno piense, porque bueno, si tú has seguido mi canal, sabes que yo soy fan de Logic Pro, pero puedo anticiparte que en algunas cosas siento que le falta a Logic. Aunque me encanta y aunque es el software que utilizo, hay detalles, hay procesos que me gustaría que los tuviera integrados, sin embargo no los tiene y me tengo que valer de herramientas de terceros para cubrir esas áreas. Espero que con el tiempo Apple vaya cubriendo esas áreas, pero bueno, por lo pronto es lo que hay y aquí voy a mostrarte en dónde es fuerte y en dónde es débil Logic Pro para masterización. Bien, vamos comenzando y te recomiendo que te descargues esta referencia de ecualización y compresión. Te va a servir muchísimo, es gratis, está en la descripción del video. Vienen recomendaciones de rangos de frecuencias de prácticamente todos los elementos que intervienen en una mezcla, como baterías, voces, bajos, guitarras, y que tú sepas en dónde aumentar, dónde disminuir, algunos ajustes de compresión. La tienes siempre ahí a la mano, la guía te va a servir muchísimo, es gratis, llévatela. Hay más guías en la descripción del video, todas son gratis, llévate todas las que tú quieras y entonces vamos a ver este tema de la masterización en Logic Pro. Ok, aunque no existe un proceso definido para decir tiene que hacerse así la masterización, yo voy a compartirte la manera en que yo la hago y no quiere decir que todos los procesos que yo aplico sean necesarios, porque al final, igual que en toda la producción musical, tiene que existir la intencionalidad. Es decir, no voy a tirar nada más procesadores en mi software porque sí, no, sino que tengo que primero escuchar, analizar y de acuerdo a esa percepción que tengo, empiezo a tomar decisiones de qué es lo que puedo añadir. En mi caso, generalmente es la misma cadena que sigo y si noto que alguno no es necesario, pues ni siquiera lo pongo, o si noto que en algo requiero mucho más, entonces puede ser que duplique alguno de esos procesadores para aplicar más proceso. Entonces, lo primero que vamos a ver es en cuanto a la primera línea de ataque que yo normalmente utilizo, que es la ecualización. Una vez que yo ya escuché una canción que voy a masterizar, es decir, que es la premaster o la mezcla nada más, empiezo a analizar cómo anda en balances de frecuencias y si necesito controlar algo o aumentar algo, quizá aumentar graves o controlar más los graves o añadir algo de brillo. Hay que tener cuidado porque todo lo que apliquemos en ecualización va a afectar a toda la mezcla. Y en cuanto a Logic Pro se refiere, el tema de ecualización para masterización, yo creo que ahí tiene puntos fuertes. Es un software que cuenta con ecualizadores muy buenos. En específico, yo podría utilizar, y son los que yo te recomiendo si tú utilizas Logic Pro o estás pensando en adquirir Logic Pro para masterizar, yo me iría por el ecualizador de fase lineal. Este ecualizador está pensado originalmente para masterizar con él, porque su proceso es mucho más enfocado, dedicado a un master bus. Entonces, no quiere decir que no puedas utilizar el ecualizador de canal, lo puedes hacer, pero el de fase lineal tiene cierto algoritmo y cierto enfoque que funciona mucho mejor para un master bus o para una masterización. Entonces, definitivamente en eso está bastante bien. Si no quisieras utilizar un ecualizador de paramétrico, entonces podrías utilizar de estas tres opciones que tiene aquí Logic Pro, que son muy interesantes, por ejemplo, de consola, gráfico y de bulbos. Personalmente prefiero utilizar el de consola, es un ecualizador muy bueno, me gusta mucho el sonido que da, pero bueno, hay que tener cuidado porque de inmediato empieza a aplicar procesos un tanto acentuados, muy enfatizados en las bandas de frecuencias que maneja. Entonces, si hablamos de ecualización para masterizar en Logic Pro, estamos cubiertos. El siguiente paso o el siguiente procesamiento que yo aplico en mi cadena tiene que ver con la compresión. Y en compresión vamos a encontrar de dos tipos. Tenemos la compresión multibanda y la compresión general. En este momento estoy hablando de compresión multibanda. Sigo queriendo moverme en las frecuencias. Así como trabajé un poco de ecualización, lo siguiente que me gusta hacer a mí es la parte del control dinámico de mis frecuencias. Y nuevamente en ese aspecto Logic Pro sí nos tiene bien cubiertos. En la parte de dinámicos tenemos algo que se llama multipressor. Y este procesador
permite manipular las dinámicas por rangos de frecuencias. Tiene aquí un crossover que yo puedo modificar el ancho de cada una de sus bandas y voy a poder trabajar por individual los parámetros de ataque, de threshold, de ratio, de todo lo necesario como un compresor, pero afectando por banda. En ese sentido, Logic Pro tiene más que suficiente. Este multiprocesor hace muy buen trabajo. De igual manera, es un procesador que podría destruir completamente nuestra mezcla, pero sabiéndolo utilizar nos va a dar más que necesario para producir bien. El siguiente procesamiento que yo acostumbro a utilizar es ahora sí la compresión general. Y nuevamente en ese sentido Logic Pro sí nos ofrece más que suficiente. De hecho, el compresor que trae por default es un compresor muy completo. Me atrevo a decir que en cuanto a los softwares de producción musical que hay en el mercado, probablemente Logic Pro es el que ofrece mejores opciones en cuanto a compresión, porque aunque es un solo compresor el que vemos aquí, tiene 7 emulaciones distintas y cada una de ellas con parámetros muy completos, con ciertos controles muy interesantes como limitación, algo de saturación. Es bastante completo e incluye compresión paralela. En ese sentido, me parece a mí que Logic Pro ofrece una muy buena alternativa y yo me puedo mover entre cada uno de estas emulaciones de compresores para obtener el que yo quiero. Generalmente para masterizar yo me muevo entre estos tres: el Vintage VCA, el Vintage FET y el Vintage optométrico. En cualquiera de esos tres generalmente encuentro lo que estoy buscando en cuanto a control de dinámicas para una masterización. Puedo decirte que Logic Pro ofrece lo suficiente y un poco más de lo que se requiere para controlar dinámicos de masterización. El siguiente proceso, y en este es donde empiezo a ver una debilidad de Logic Pro. No todo es maravilloso, llevábamos 3 muy bien, pero en este es donde yo creo que a Logic Pro le falta un poco más y te voy a decir por qué. Hablamos de la saturación o la generación de armónicos. Sí tiene procesamientos para hacerlo. De hecho, los mismos compresores, como te comentaba, tienen aquí esta distorsión que en realidad es un saturador. Este nos ayuda a generar ciertos armónicos, pero personalmente creo que aunque están bien, no son suficientes para trabajos de masterización. No quiere decir que nunca vayan a ser suficientes en tus producciones. Puede ser que en algunas con lo que te da es suficiente, pero yo creo que si quieres tener un abanico más amplio o un margen mayor para actuar en armónicos, no sería del todo suficiente valerse únicamente de los compresores. Otra opción es en los ecualizadores vintage o la categoría vintage, que es donde está este de consola, que también tenemos este drive aquí, que es un saturador, es un generador de armónicos y va a permitir ciertas cosas y con algunas emulaciones. Está bastante bien y lo vemos replicado en todos los vintage. Por ejemplo, si me voy al gráfico, aquí también tengo el drive que me va a permitir manejar eso y también lo tengo en el de bulbos. Tengo aquí también el control de drive. En ese sentido está bien, ayuda, sí genera armónicos, pero aún así creo yo que está muy reducido su margen de trabajo. No digo que no funcione, solo digo que probablemente no vaya a ser suficiente para todo el margen que tú quisieras trabajar probablemente en masterización. También ofrece Logic Pro otra opción que sería en la parte de especializados tiene Exciter y Soft Bass. Cada uno de ellos, uno está muy enfocado al tema de agudos y el otro al tema de graves. Funcionan, pueden ayudarte, pero aún así creo yo que no es lo suficiente. He trabajado con ellos en algunas ocasiones, han servido, han ayudado, pero creo yo que no es de los puntos fuertes de Logic Pro. Si lo comparamos contra lo que ofrecen en cuanto a ecualización y en cuanto a compresión o algunos otros procesos, me parece a mí que en el tema de saturación nos queda a deber un poco. Yo espero que con el paso del tiempo, en las mejoras, vayan incrementando este tipo de prestaciones. No sé por qué me están llorando los ojos. Algo me está calando y no sé qué es. Vayamos al siguiente proceso, donde también creo yo que Logic Pro nos debe. O sea, todavía siento yo que no está al nivel que quisiéramos ni tantito. Probablemente este sea el punto que yo considero el más débil de todos y tiene que ver con el procesamiento mid-side. Ojo, Logic Pro sí permite trabajar el mid-side, sí podemos alterarlo o afectarlo. En donde yo creo que está su punto débil es en la monitorización de su mid-side. Podrán tener sus argumentos, sus fundamentos para no hacerlo, no lo sé,
pero yo creo que sí hace falta y se extraña que tenga una herramienta para poder escuchar realmente lo que está sucediendo en el mid-side, que me permita monitorear únicamente el mid y únicamente el side, e inclusive por bandas de frecuencias. Eso estaría súper excelente. Ahora, con el multipressor sí podemos escuchar por bandas de frecuencias, pero no podemos escucharlas en el mid y en el side. Es en general. Y es ahí donde yo creo que más afecta. A mí me gusta que cuando voy a hacer algún proceso, en el tema de mid-side sí prefiero poder hacer un solo de lo que está sucediendo o de escuchar sobre todo para hacer un referenciamiento con otras producciones y notar cómo es que ando. No es que vaya a tener mis decisiones definitivas con eso, pero sí extraño que tenga una herramienta como esas. ¿Qué es lo que hago? Me valgo nuevamente de un plugin de terceros y el que yo te recomendaría en este caso es de Waves y es el Scheps Omnichannel. Te lo voy a mostrar aquí. Waves Scheps Omnichannel, que he hablado en otros videos sobre él. Si te interesa ver más al respecto, te dejo un video aquí en donde puedes ver más toda la review del plugin. De hecho, no, lo voy a insertar en el estéreo para que me permita ver todas las opciones. Ok, Audio Units, Waves Omnichannel, Scheps Omnichannel, aquí está. Tiene un apartado, por ejemplo, en el tema de ecualización, en donde yo puedo modificarlo a mid-side. Y al estar en mid-side, lo que tengo del lado izquierdo en todas estas bandas de frecuencias es lo que sucede en el mid, es decir, lo que sucede en el centro. Y cuando tengo la S o lo que tengo del lado derecho se refiere a lo que sucede en el side. Y yo puedo poner en solo cada una de estas bandas para yo escuchar únicamente, por ejemplo, la banda de graves en el mid o la banda de graves medios en el mid. Y así con cada una de ellas. O puedo poner en solo, por ejemplo, los agudos, pero únicamente del side. Y eso me permite hacer una monitorización. Cuando yo quiera afectar, lo puedo hacer con este plugin. Por ejemplo, si ya lo tengo aquí, inserto otro plugin, ahora sí en el canal de mi track. Y puedo afectar esas bandas específicas para que se modifique lo que sucede en el mid-side. Pero también puedo hacerlo a través de un ecualizador. Ojo, solo para modificar, no para monitorear. Por ejemplo, si yo inserto en el stereo track un canal... Perdón, vamos a utilizar el ecualizador de fase lineal. Yo tengo estas opciones aquí abajo del tipo de procesamiento. En este momento me está diciendo que está aplicando en estéreo, pero yo lo puedo cambiar a solo izquierda, solo derecha, solo centro, que es el mid-side, o solo side, que es el complemento del mid-side. Entonces yo podría ponerle en mid únicamente y todas las modificaciones que yo hago aquí únicamente están afectando al mid, lo que sucede en el centro. Si lo cambio a side only, entonces las modificaciones que yo haga aquí en el ecualizador únicamente afectan a lo que sucede en el side o en los lados. Por ese lado, sí ofrece la opción Logic Pro para modificar, pero no para monitorear. Y es ahí donde yo creo que sí nos podría ayudar. Obviamente lo que yo afecte con este ecualizador lo voy a estar escuchando al final en mi estéreo, pero yo prefiero a veces poder hacer algunas comparaciones más objetivas y para eso necesitaría un procesador que me permita poner en solo el mid y el side. Me faltó decir que para el exciter, al no tener un saturador lo suficientemente potente o como yo quiero que me dé más margen de trabajo, me valgo de procesadores de terceros. Uno de ellos es gratis, el otro de ellos es de paga. El que es gratuito es de Slate Digital y es el Fresh Air. Este procesador me permite añadir armónicos en ciertas bandas de frecuencias donde normalmente yo más las utilizo. No me permite alterar, por ejemplo, irme a los graves. No puedo modificar eso porque este es un procesador que permite trabajar más la parte de agudos. Y está bastante bien. Lo puedo hacer bastante bien con ese. Si no, también me puedo valer de la empresa Black Salt Audio que utiliza o que desarrolló uno que se llama Oxygen. Es este de aquí que está mucho más completo, trae más opciones y también permite trabajar esa parte de saturación y un poco de más opciones, pero que Logic no me da lo suficiente, al menos en ese tema de saturación. Y finalmente, lo último que yo regularmente uso para masterización y lo que generalmente todos utilizan al final es el volumen. ¿Cómo vamos a lograr hacer ese volumen? La mayoría habla de limitadores, pero aquí tenemos dos opciones. Tenemos limitación y tenemos clipping. Personalmente prefiero utilizar clipping porque me da mejores resultados en general. Técnicamente podríamos explicar cuáles son las diferencias, pero me tomaría mucho tiempo. Entonces, el limitador generalmente provoca muy rápidamente la distorsión y eso es algo que no me gusta.
Prefiero hacer el clipping, que me permite llegar un poco más arriba. También puede distorsionar, hay que tener cuidado, se maneja de otra forma. Pero en ese sentido, Logic Pro sí ofrece limitadores y está bastante bien. Los limitadores que dan son buenos. Personalmente casi no los utilizo, por lo que te acabo de comentar. Yo por lo regular prefiero utilizar un clipper. Y en ese caso, Logic Pro no tiene un clipper. Y es ahí donde también creo que le falta. Debería utilizar también un clipper y eso sería bastante bueno. El que yo utilizo es de la misma empresa que te acabo de comentar de los otros plugins. Es de Black Salt Audio y se llama BSA Clipper. Y este es tan sencillo pero tan funcional que me permite alcanzar muy buenos niveles de audio, de masterización, perdón, y que la distorsión no llegue tan pronto. Funciona bastante bien. Y finalmente, bueno, Logic Pro sacó una herramienta del cual te dejo un video aquí que hice hace poco. Es un asistente de masterización. Creo que hicieron un buen trabajo, ayuda, suma, es muy buen procesador, creo que está bastante bien. Personalmente prefiero seguirlo haciendo a mi modo, seguirlo haciendo de forma manual. Es muy probable que con las actualizaciones lo vayan mejorando, pero de entrada es una muy buena herramienta y creo que tratan de compensar un poco lo que falta en esa parte de masterización. Ahí están los procesadores que tiene Logic. Si la pregunta al final ¿es suficiente o no? Yo creo que sí es suficiente, con algunas pequeñas carencias que bien podrías suplir con algunos plugins que no son caros y al final podrías obtener un muy buen resultado. Te invito a que te descargues las guías que están en la descripción de este video. Espero que te haya gustado este contenido. Si sí, dale like, suscríbete y nos vemos en algún otro video.